Resumen de la obra, Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz. La obra Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz es uno de los textos espirituales más profundos de la literatura mística española. El autor utiliza el símbolo de la noche para explicar el proceso de purificación que vive el alma antes de alcanzar la unión perfecta con Dios. La obra mezcla poesía y comentario doctrinal. Todo comienza con el célebre poema que describe el viaje secreto del alma en busca del amado divino. Después, San Juan desarrolla extensas explicaciones sobre el significado espiritual de cada imagen poética. En el inicio de la obra, el alma aparece envuelta en una profunda oscuridad. No se trata de una noche física, sino espiritual. El autor explica que Dios conduce al alma por un camino difícil para desprenderla de los deseos mundanos, de los apegos materiales y de las satisfacciones humanas. Esa oscuridad produce dolor, desconcierto y una sensación de abandono. El creyente siente que las antiguas consolaciones espirituales desaparecen. Las oraciones ya no producen alegría y las prácticas religiosas parecen secas y vacías. San Juan describe esta etapa como una gracia divina. Aunque el alma piensa que ha sido abandonada, en realidad Dios está trabajando en su interior. El propósito de esta purificación consiste en preparar al ser humano para una unión más alta y más pura con el Creador. El alma debe aprender a caminar por fe y no por emociones. La oscuridad destruye el orgullo espiritual y la dependencia de los placeres sensibles. El poema comienza con la famosa imagen de una salida secreta en medio de la noche. El alma abandona su casa silenciosamente mientras todos duermen. Esa casa simboliza el cuerpo y las pasiones humanas. La oscuridad protege el viaje espiritual, pues nadie puede comprender plenamente el misterio de la relación entre el alma y Dios. El alma avanza guiada únicamente por una luz interior que arde en el corazón. Esa luz es la fe. El autor explica que la fe parece oscura para el entendimiento humano. La razón no puede comprender completamente los misterios divinos. A causa de eso, el creyente debe aceptar la incertidumbre y avanzar sin ver claramente el destino final. San Juan insiste en que el alma debe vaciarse de todo deseo desordenado. Mientras una persona permanezca aferrada al orgullo, la vanidad o los placeres terrenales, no podrá unirse completamente con Dios. La primera parte de la obra se concentra especialmente en la llamada Noche de los Sentidos. Durante esta etapa, Dios comienza a apartar al alma de las satisfacciones sensibles. Muchas personas que inician una vida espiritual sienten entusiasmo y consuelo. Con el tiempo, esas emociones desaparecen. El creyente se siente confundido y piensa que ha retrocedido espiritualmente. San Juan aclara que ocurre lo contrario. Dios está guiando al alma hacia una espiritualidad más madura. El autor compara esta purificación con el proceso mediante el cual una madre desteta a un niño pequeño. Al principio, el niño recibe dulzura y alimento abundante. Más adelante, la madre retira poco a poco esas comodidades para ayudarlo a crecer. De la misma manera, Dios retira los consuelos espirituales para que el alma aprenda a amar de manera más pura y desinteresada. San Juan también advierte sobre los peligros espirituales que surgen cuando las personas se apegan demasiado a las emociones religiosas. Algunos creyentes buscan sentirse bien durante la oración y caen en orgullo espiritual. Otros desean ser admirados por su aparente santidad. La noche oscura destruye esas imperfecciones ocultas. El sufrimiento interior actúa como un fuego purificador. A medida que avanza esta etapa, el alma experimenta humildad. Comprende sus limitaciones y reconoce que no puede alcanzar la perfección únicamente mediante sus propios esfuerzos. La obra insiste en que la transformación espiritual depende principalmente de la acción divina. El ser humano debe colaborar mediante la obediencia, la paciencia y la fe. El capítulo concluye con la idea de que la oscuridad espiritual no constituye un castigo, sino un camino hacia la luz más alta. El alma todavía no comprende plenamente el sentido de su sufrimiento, aunque continúa avanzando impulsada por el amor divino.
San Juan presenta esta experiencia como una travesía dolorosa y gloriosa al mismo tiempo. La noche es amarga, aunque conduce hacia la unión eterna con Dios. Después de describir la salida secreta del alma hacia la oscuridad espiritual, Noche Oscura del Alma profundiza en la llamada Noche de los Sentidos. San Juan de la Cruz explica que esta etapa representa el comienzo de la purificación interior. El alma todavía conserva numerosas imperfecciones, incluso cuando aparenta tener una vida espiritual intensa. La acción divina comienza entonces a limpiar lentamente esos defectos ocultos. San Juan sostiene que muchas personas que se acercan a la vida religiosa experimentan gran fervor en los primeros momentos. Disfrutan de la oración, encuentran placer en las ceremonias religiosas y sienten consuelo al hablar de asuntos espirituales. El autor reconoce que estas emociones pueden ser buenas, aunque también advierte que existe el peligro de convertirlas en motivo de orgullo o satisfacción personal. El alma principiante suele creer que ya posee una gran santidad. Algunas personas desean ser admiradas por sus penitencias, por su forma de rezar o por sus conocimientos religiosos. Otras se apegan a determinadas prácticas espirituales únicamente por el placer que les producen. San Juan afirma que, mientras esos defectos permanezcan vivos, la unión perfecta con Dios resulta imposible. Por esa razón, Dios introduce al alma en una etapa de sequedad y vacío. Las oraciones dejan de producir alegría. La lectura espiritual pierde su dulzura. Los ejercicios religiosos parecen pesados y difíciles. El creyente piensa que ha perdido la gracia divina. Muchos incluso consideran abandonar el camino espiritual al sentirse incapaces de experimentar el entusiasmo del pasado. El autor insiste en que esta transformación no debe interpretarse como un retroceso. Dios está retirando al alma del nivel puramente sensible para conducirla hacia una relación más profunda y espiritual. El creyente aprende poco a poco a buscar a Dios por amor verdadero y no solamente por el consuelo que recibe. San Juan compara este proceso con el trabajo de un escultor que elimina fragmentos de piedra para revelar una figura perfecta. La purificación resulta dolorosa debido a que el alma debe desprenderse de hábitos profundamente arraigados. El orgullo espiritual, la vanidad y el deseo de reconocimiento permanecen ocultos incluso en personas aparentemente virtuosas. Durante esta noche de los sentidos, el alma experimenta confusión. Ya no encuentra satisfacción en las cosas del mundo, aunque tampoco logra sentir alegría en la vida espiritual. Se produce una especie de vacío interior. El autor describe este estado como una transición necesaria. Dios separa lentamente al alma de todo aquello que impide una entrega completa. San Juan dedica varias páginas a explicar los defectos espirituales más comunes. Habla de la soberbia espiritual, que lleva a algunas personas a juzgar severamente a los demás creyentes. También menciona la avaricia espiritual, visible en quienes acumulan libros religiosos, imágenes o prácticas devocionales sin alcanzar una verdadera humildad. El autor denuncia igualmente la ira espiritual, que aparece cuando alguien se irrita al no recibir reconocimiento o aprobación. Otro de los peligros consiste en la gula espiritual. Algunas personas buscan constantemente experiencias emocionales intensas durante la oración. Cuando desaparecen esas sensaciones agradables, sienten desesperación y tristeza. San Juan explica que el amor auténtico hacia Dios debe mantenerse incluso en medio de la aridez y el sufrimiento. El alma comienza entonces a caminar únicamente por fe. Esa fe se convierte en una luz invisible dentro de la oscuridad. Aunque el creyente no comprende plenamente lo que ocurre, sigue avanzando impulsado por la confianza en Dios. San Juan enseña que esta obediencia silenciosa purifica profundamente el corazón humano. A medida que la noche avanza, el alma adquiere humildad. Comprende que sus esfuerzos personales no bastan para alcanzar la perfección espiritual. Aprende a depender completamente de la gracia divina. La oración se vuelve más sencilla y silenciosa. El creyente ya no busca emociones extraordinarias ni experiencias espectaculares. Su amor empieza a ser más puro y desinteresado.
San Juan afirma que esta etapa constituye apenas el inicio del camino místico. Después vendrá una purificación todavía más profunda, la noche del espíritu. Aún así, la noche de los sentidos representa un cambio decisivo. El alma abandona la infancia espiritual y comienza a madurar interiormente. El capítulo concluye con una reflexión sobre el valor del sufrimiento espiritual. La oscuridad no destruye al alma fiel. Por el contrario, la prepara para recibir una luz mucho más intensa. Dios trabaja en silencio dentro del corazón humano, incluso cuando el creyente siente abandono y soledad. La noche continúa siendo dolorosa, aunque cada paso acerca más al alma hacia la unión divina. En la tercera parte de Noche Oscura del Alma, San Juan de la Cruz conduce al lector hacia una etapa mucho más profunda y dolorosa, la noche del espíritu. Si la noche de los sentidos purificaba los deseos externos y las emociones superficiales, esta nueva oscuridad penetra directamente en el interior más profundo del alma. El entendimiento, la memoria y la voluntad quedan sumergidos en una experiencia de vacío absoluto. San Juan explica que pocas personas llegan a esta etapa. La mayoría permanece únicamente en la purificación inicial de los sentidos. La noche del espíritu corresponde a quienes Dios desea elevar hacia una unión mística más perfecta. El sufrimiento aquí resulta más intenso debido a que el alma siente que todo apoyo desaparece completamente. El creyente ya no encuentra consuelo ni en el mundo ni en las prácticas espirituales. Incluso las certezas interiores parecen desmoronarse. El alma siente temor, abandono y una profunda incapacidad para comprender la acción divina. San Juan describe esta experiencia como una especie de muerte espiritual. El ser humano percibe su miseria con enorme claridad y contempla sus propias imperfecciones como nunca antes. La inteligencia entra en oscuridad. El alma descubre que la razón humana no puede abarcar los misterios de Dios. Todo aquello que antes parecía claro se vuelve confuso. La memoria también es purificada. Los recuerdos agradables y los deseos del pasado dejan de producir satisfacción. Finalmente, la voluntad atraviesa una dolorosa transformación. El alma aprende a amar sin esperar recompensa ni consuelo. San Juan utiliza numerosas imágenes de fuego y tinieblas para describir esta purificación. Explica que el amor divino actúa como una llama que consume las impurezas interiores. El fuego produce dolor mientras destruye las imperfecciones, aunque al mismo tiempo transforma al alma y la prepara para una unión más alta. Cuanto más intensa es la purificación, más cercana se encuentra el alma de Dios. El autor compara este proceso con un tronco húmedo colocado dentro del fuego. Al principio, la madera produce humo, ruido y resistencia. Poco a poco, el calor elimina la humedad y convierte el tronco en una materia semejante al fuego mismo. De manera parecida, el alma humana resiste inicialmente la acción divina debido a sus imperfecciones. Con el tiempo, la gracia la transforma hasta hacerla participar plenamente del amor de Dios. Durante esta etapa, el alma puede experimentar una sensación extrema de indignidad. El creyente contempla con dolor sus faltas, sus debilidades y su pequeñez. San Juan aclara que esta humillación no busca destruir al ser humano, sino liberarlo del orgullo oculto. Mientras exista apego al propio mérito o a la propia inteligencia, la unión divina permanece incompleta. El autor también señala que muchas almas sufren la tentación de creer que han sido rechazadas por Dios. La oscuridad parece interminable. Las oraciones se vuelven silenciosas y vacías. El creyente continúa buscando a Dios sin experimentar ninguna respuesta sensible. San Juan insiste en que precisamente en esa aparente ausencia ocurre la obra más profunda de purificación. La fe adquiere entonces un papel central. El alma ya no puede apoyarse en emociones, razonamientos o consuelos visibles. Debe avanzar únicamente confiando en Dios. Esta fe desnuda se convierte en la única luz dentro de la noche. Aunque el creyente no comprende el camino, continúa caminando guiado por el amor.
San Juan describe esta experiencia como una participación en el sufrimiento de Cristo. Así como Cristo atravesó la angustia y el abandono durante la pasión, el alma también debe pasar por una especie de crucifixión espiritual antes de alcanzar la gloria de la unión divina. El sufrimiento purifica el amor y destruye todo egoísmo. Poco a poco, la oscuridad comienza a producir frutos interiores. El alma desarrolla humildad verdadera, paciencia y desapego. Aprende a aceptar la voluntad divina incluso cuando no logra entenderla. El orgullo intelectual desaparece. La persona deja de buscar reconocimiento o grandeza espiritual. Solamente desea amar y obedecer a Dios. El capítulo concluye mostrando que la noche del espíritu representa uno de los momentos más difíciles del camino místico. El alma parece caminar entre sombras infinitas, aunque cada paso la acerca más a la transformación definitiva. San Juan presenta esta oscuridad como una obra secreta de amor divino. La purificación resulta dolorosa, aunque prepara al creyente para la unión luminosa que llegará después de la noche. Después de atravesar las terribles pruebas de la noche espiritual, noche oscura del alma conduce finalmente al alma hacia la unión amorosa con Dios. San Juan de la Cruz explica que toda la purificación anterior tenía un propósito preciso: vaciar al ser humano de sus imperfecciones para que pudiera ser llenado completamente por la presencia divina. La oscuridad comienza lentamente a transformarse en luz. El alma ya no vive dominada por los deseos terrenos ni por el orgullo espiritual. Después de soportar el fuego purificador, queda preparada para recibir un amor más alto y más puro. San Juan describe esta etapa utilizando imágenes profundamente poéticas. El alma aparece como una esposa que finalmente se encuentra con el amado después de una larga noche de búsqueda y sufrimiento. El poema original habla de un encuentro secreto y silencioso. La unión ocurre lejos del ruido del mundo y de las distracciones humanas. El alma entra en reposo dentro de Dios. Ya no necesita buscar consuelos sensibles ni señales extraordinarias. La presencia divina se convierte en una realidad interior constante y profunda. San Juan aclara que esta unión no significa que el alma deje de ser humana o que pierda su identidad. El ser humano continúa siendo criatura, aunque participa íntimamente de la vida divina mediante el amor. El autor utiliza la comparación del hierro introducido en el fuego. El metal conserva su naturaleza, aunque adquiere el calor y el brillo del fuego mismo. De la misma manera, el alma transformada comparte la luz y el amor de Dios. En esta etapa desaparecen muchas de las luchas interiores que dominaron las fases anteriores. La voluntad humana aprende a conformarse plenamente con la voluntad divina. El alma ya no vive inquieta ni dividida entre deseos contrarios. Experimenta una paz profunda nacida de la unión amorosa con el Creador. El autor describe esta transformación como una obra realizada completamente por Dios. Ningún esfuerzo humano bastaría para alcanzar semejante estado espiritual. Las penitencias, los ejercicios religiosos y las buenas obras ayudan al creyente, aunque la verdadera unión constituye siempre un don divino. El alma únicamente puede prepararse mediante la humildad, la obediencia y el desapego. San Juan insiste en que esta unión ocurre principalmente en el interior del alma. No depende de visiones, milagros o fenómenos extraordinarios. Muchas veces el creyente exteriormente parece una persona común. El verdadero cambio sucede en lo más profundo del espíritu. Allí reina un amor silencioso y permanente que une al alma con Dios. El lenguaje del poema se vuelve cada vez más íntimo y amoroso. El amado guía al alma hacia un descanso espiritual donde desaparecen los temores y las angustias anteriores. Las heridas producidas durante la noche oscura se convierten ahora en fuente de sabiduría y humildad. El sufrimiento pasado adquiere sentido a la luz de la unión alcanzada. San Juan también explica que el alma transformada comienza a reflejar las virtudes divinas. La caridad se vuelve más pura. La humildad nace espontáneamente. El creyente desarrolla paciencia, misericordia y serenidad.
ya no actúa movido por ambición personal ni por deseo de reconocimiento. Todo se orienta hacia el amor de Dios. La contemplación ocupa un lugar importante en esta etapa final. El alma entra en un conocimiento silencioso y profundo de Dios que supera las palabras y los razonamientos humanos. San Juan afirma que el entendimiento natural resulta incapaz de describir plenamente esta experiencia. Por esa razón utiliza imágenes poéticas llenas de símbolos y metáforas. La noche oscura aparece entonces bajo una nueva luz. Lo que antes parecía abandono y sufrimiento se revela como un camino necesario de transformación. Dios utilizó la oscuridad para purificar al alma y conducirla hacia una comunión más perfecta. El creyente comprende finalmente que nunca estuvo solo durante las pruebas más dolorosas. San Juan presenta esta unión amorosa como una anticipación de la gloria eterna. Aunque el alma todavía vive en el mundo, ya participa parcialmente de la paz divina. La persona transformada conserva dificultades humanas y limitaciones terrenales, aunque en el fondo de su espíritu permanece unida al amado. El capítulo concluye mostrando al alma descansando en una paz silenciosa después de la larga travesía espiritual. La oscuridad de la noche ha dado paso a una luz interior que no depende de emociones pasajeras. El amor divino llena completamente al creyente. La búsqueda ha terminado. El alma finalmente descansa en Dios. En la parte final de Noche Oscura del Alma, San Juan de la Cruz presenta la culminación del camino espiritual, la transformación perfecta del alma en el amor divino. Después de atravesar la noche de los sentidos y la noche del espíritu, el creyente alcanza una unión tan profunda con Dios que toda su existencia queda renovada interiormente. El sufrimiento vivido durante las etapas anteriores adquiere ahora un significado completo. San Juan explica que el alma transformada vive en una paz distinta de cualquier satisfacción terrenal. No se trata de una alegría superficial ni de una emoción pasajera. Es una serenidad profunda nacida de la comunión íntima con Dios. El alma ya no depende de los cambios del mundo exterior para conservar su estabilidad interior. Las pruebas, las dificultades y las penas humanas continúan existiendo, aunque ya no dominan el corazón del creyente. El autor insiste en que esta transformación no convierte al alma en un ser perfecto por naturaleza. La criatura humana sigue siendo limitada y frágil. Lo que cambia es la relación interior con Dios. El amor divino ocupa ahora el centro de la voluntad. El alma desea únicamente aquello que agrada al amado. Todas las acciones, pensamientos y deseos se orientan hacia esa unión espiritual. En las últimas explicaciones del poema, San Juan describe una experiencia de descanso y silencio. El alma ya no necesita buscar continuamente señales o consuelos espirituales. La presencia divina permanece viva en lo profundo del espíritu. La inquietud desaparece lentamente. El creyente descansa en Dios de la misma manera que un viajero encuentra finalmente refugio después de una larga travesía nocturna. La imagen del matrimonio espiritual adquiere gran importancia en esta parte de la obra. San Juan utiliza el lenguaje del amor humano para expresar el misterio de la unión divina. El alma aparece como una esposa que vive completamente entregada al amado. Existe una intimidad espiritual tan profunda que toda separación parece desaparecer. El amor humano sirve únicamente como símbolo imperfecto de una realidad mucho más elevada. El autor señala que esta unión produce también una transformación moral. El alma purificada refleja cada vez más las virtudes de Cristo. La humildad sustituye al orgullo. La paciencia vence la ira. La caridad desplaza el egoísmo. El creyente ya no busca prestigio ni reconocimiento. Toda la vida interior se mueve por amor puro y desinteresado. San Juan insiste en que esta perfección espiritual nace del vaciamiento interior. Mientras el alma permanezca llena de deseos desordenados, ambiciones personales o apegos materiales, la unión divina no puede desarrollarse plenamente. La noche oscura fue necesaria precisamente para destruir esas cadenas invisibles.
El sufrimiento actuó como instrumento de purificación. La contemplación alcanza aquí su grado más alto. El alma conoce a Dios mediante una experiencia amorosa que supera las palabras. El entendimiento humano resulta insuficiente para explicar completamente esta realidad. Por esa razón, San Juan recurre constantemente a símbolos poéticos: la noche, la llama, el fuego, el amado y la esposa. Las imágenes intentan acercarse a un misterio que permanece más allá del lenguaje común. En las últimas reflexiones, el autor recuerda que muchas almas temen la oscuridad espiritual debido al dolor que produce. Aún así, afirma que la noche constituye un acto de misericordia divina. Dios guía al creyente por caminos difíciles para liberarlo de todo aquello que impide la verdadera libertad interior. El alma descubre finalmente que el sufrimiento tuvo un propósito amoroso desde el principio. San Juan también enseña que la unión divina no aparta completamente al creyente del mundo. El alma transformada continúa viviendo entre las responsabilidades humanas, aunque ahora lo hace desde una paz más profunda. La persona ya no se deja dominar por las pasiones desordenadas ni por el miedo. La presencia divina ilumina todas las dimensiones de la existencia. La obra concluye con una visión profundamente esperanzadora. Después de la larga noche, el alma entra en la claridad del amor eterno. La oscuridad, el abandono y la angustia quedan atrás. El creyente comprende que cada sufrimiento formó parte de un proceso de transformación espiritual. Dios estuvo presente incluso durante los momentos de mayor soledad. Así termina esta obra mística fundamental del siglo de oro español. Noche oscura del alma permanece como una de las grandes expresiones de la literatura espiritual universal. San Juan de la Cruz presenta el camino hacia Dios como una travesía dolorosa y luminosa al mismo tiempo, donde la oscuridad termina convirtiéndose en la puerta hacia la unión eterna. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.